Ya, muchas gracias. Comienzo entonces con la unidad 1, todavía, de química, cuyo título es Comportamiento de la materia. Breve recordatorio. Este mapa conceptual lo han visto, aparece en el dossier 1, y es para recordarles que la materia se clasifica en sustancias puras y mezclas, y cada tipo y cada ejemplo de esto. Otro breve recordatorio de materia de quinto, de hasta el cuarto. Les recuerdo que la materia está en estado sólido, líquido o gaseoso. Y bueno, últimamente se ha descubierto y estudiado más lo que es el estado de plasma. Y esto me recuerda que en una clase hablábamos sobre esto y alguien me preguntó en qué estado de la materia estaban los rayos. Y la respuesta es en estado de plasma. El estado de plasma no es algo como uno se podría imaginar, como algo viscoso, como un slime, sino es muy similar en su característica a los gases, pero tiene la característica de estar cargado eléctricamente. Tiene iones, que es como se llaman las cargas negativas. Entonces, según como habían estudiado ya antes, los sólidos están formados, todos los sólidos, de toda la materia, por estas pequeñas pelotitas que se ven azules, y en los sólidos están muy unidas entre sí, en los líquidos están más separadas, en los gases están totalmente desordenadas, y en el plasma están también desordenadas, separadas, y además con cargas eléctricas. Estas pelotitas aprendieron que se llamaban partículas, pero más adelante se les dio un nombre más científico que se da actualmente, que es de átomos. Y esos átomos son los que forman toda la materia. Toda la materia. Los gases, hasta las cosas invisibles o las microscópicas. Si les hago un zoom, pero de millones y millones de veces, me voy a encontrar con estos átomos o partículas. ¿Ya? Entonces, esta materia, formada por átomos o partículas, pueden ser sustancias puras. Las sustancias puras tienen una composición fija. Sus átomos son fijos, estables o de un mismo tipo, más o menos. En cambio, las mezclas no. Las sustancias puras pueden ser de dos tipos. Pueden ser elementos por un solo tipo de estos átomos que les hablaba, o pueden ser compuestos formados por más de uno de este tipo de átomos. Otra vez, traducido al español. Solamente vamos a ver ahora la parte izquierda del mapa conceptual respecto a las sustancias puras. Estoy en el dossier 1, repasando sus contenidos porque según las listas de cotejo que enviaron, quedaron como dudas respecto a esto. Y no es necesario para continuar con la parte de química del 202. Observemos un ejemplo. Aquí hay un líquido dentro de un matraz, es el nombre de este elemento de laboratorio. Y si hago un super zoom, está formado por estas partículas llamadas átomos. Cientos y miles de ellas. Obviamente, mientras más grande es el objeto, tiene más átomos en su composición. Otro ejemplo. Hay un lápiz mina le dicen, o lápiz grafito, que recibe ese nombre a propósito, porque la punta, color gris, que es lo que escribe, al final de cuentas, es un mineral que se llama grafito. También está formado por muchas de estas partículas llamadas átomos. El líquido que mencioné arriba, abajo en estado sólido, la punta del lápiz. En cambio, así, puede que haya otros objetos que estén formados por más de un átomo, como este cubo, que está formado a la mitad por átomos como el del color celeste del líquido, y la mitad de abajo por los átomos de color gris de los de abajo. ¿Cuál es la diferencia? A simple vista, los colores. Eso significa que los elementos del lado izquierdo están formados por un tipo de átomos, o sea, un solo color, un solo tipo de pelotita, y por el lado derecho los compuestos están formados por más de un tipo de átomo, más de un color.
Voy a hacer una pausa, que me están diciendo que quieren entrar al chat. Patricio. Sí, hay 2 personas esperando. Estos chiquillos de la lista de la sala de espera es por seguridad. Entonces yo reviso que el nombre de la persona sea alguien del curso efectivamente. Así que les voy a pedir que también quienes tienen el nombre del dispositivo lo cambien a su nombre y apellido, para poder identificarlos bien. Se agradece desde ya. Muchas gracias. Continuamos. Entonces dije que las sustancias puras podían ser elementos por un solo tipo o color de átomo, y los compuestos por 2 o más. Ahora, ¿qué diferencia un compuesto de un elemento? La cantidad y el tipo de partículas. Por ejemplo, un elemento puede estar formado solo por pelotitas verdes, 2 pelotitas verdes, en distinta posición, en distinta cantidad, 2 azules, 3 naranjas, 4 moradas. Los elementos químicos son puros, son sustancias puras porque son de un solo tipo. Es como, ¿vieron Harry Potter? La mezcla, cuando se habla de la mezcla de sangre, los que son sangre sucia y los que no, esa es más o menos la misma idea. En cambio, los compuestos están formados por más de una. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser más. De estas pelotitas que son los elementos. Entonces, si comparamos, los elementos son mucho más simples que los compuestos, pero ambos son sustancias puras. ¿Ya? Un ejemplo concreto. Tengo aquí átomos de un elemento que es el cobre. Seguro lo conocen, es un metal duro que aparece en el cableado eléctrico. Lo vieron el año pasado, seguro en electricidad. Otro metal es el estaño. Lo venden en pequeños carriles y sirven para soldar, pero no para soldar rejas y metales grandes, sino circuitos eléctricos o cables en los audífonos, qué sé yo. Cada uno de estos es un elemento químico. Aparece en una tabla periódica de elementos químicos que van a conocer el próximo año en ciencias naturales. Y son sustancias puras. Pero al mezclar estas, si mezclo átomos de cobre con átomos de estaño, resulta un compuesto químico que se llama bronce y que también es un metal y que sirve para hacer distintas cosas, por ejemplo, instrumentos musicales. La gran mayoría de los instrumentos musicales de una orquesta están hechos de bronce. De hecho, se le llama como el grupo de los bronces. Otro ejemplo, estas pelotitas amarillas son átomos de cloro. Las naranjas son de sodio. Ambos son elementos químicos puros, están formados por un solo tipo, pero si mezclo átomos de sodio, perdón, de cloro y átomos de sodio, voy a obtener un compuesto químico que se llama cloruro de sodio. Su símbolo químico es NaCl, porque Na es la forma de representar el sodio en química, una forma más abreviada, su símbolo, y Cl es el símbolo para representar al cloro. Si junto el cloro que conocen, y el sodio, que es un gas, es de color naranjo, se puede ver sodio en la luminaria pública, que nos alumbran mucho, son de color naranjo, es de un gas llamado sodio. Pero si lo uno, formo cloruro de sodio, que es el nombre bonito y científico de la sal normal, la sal de mesa. Y último ejemplo, el oxígeno, que conocemos y el que respiramos, el gas invisible, lo puedo mezclar con átomos de hidrógeno. El hidrógeno también puede estar en estado gaseoso o también en estado líquido. Es uno de los mayores componentes del Sol, el hidrógeno. Si mezclo un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno, se forma
un Mickey Mouse. No, no Mickey Mouse. Es una molécula de agua. Así luce la molécula de agua. Y que se le llama H2O. Seguramente lo han escuchado. Incluso de jugos o bebidas que se llaman H2O. Ese nombre es porque tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Y adquiere esta forma. ¿Sí? Voy a activar el micrófono para ver si tienen alguna duda. Activados. No. ¿Dudas? Ya, No, no tenemos dudas. Dígame. ya. Sí. ¿Quién me habla? Entonces los elementos son mezclas, se puede decir, de sustancias puras Los compuestos son las mezclas. y los elementos. Los elementos son sustancias que hay en la naturaleza y que son... A ver, las sustancias puras pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Si son de un solo tipo, como le mostré aquí, de un solo pelotitas de un solo color, de un solo tamaño, es un elemento. Como el oxígeno que respiramos o como el cobre. Como más limpio, podríamos decir. Si mezclo 2 o más de estas, tengo un compuesto químico, pero los compuestos siguen siendo sustancias puras. ¿Sí? ¿O no? Sí, es que pensé que estaba sacando todo el ejemplo de los elementos, pero ahí me di cuenta que no, que estaban los divididos. ¿Otra pregunta? ¿Algo más? No. Ahora, un chiste. A ver si lo entendieron. O un meme. Ah, bien, bien. El que se rió Son es el que átomos. entendió. Átomos de agua. No. Al centro tienen Sí. una molécula de oxígeno. La roja, las dos blancas son hidrógeno, entonces, claro. Eso, el que entendió significa que... Ahí. Ya. Ya ¿Preguntas? me dio Ay, risa el porque agua. fue un poquito fome, que digamos. Oh, no. Es No, muy bacán. científico. Es tan malo que me río. Le Si le cayó hubiera agua. mostrado esto el año pasado, no lo hubieran entendido y ahora lo entienden. Oh, ya, bueno. Ya. Eso es respecto a las sustancias puras. Ahora las mezclas. ¿Alguna duda para avanzar? No, No. ninguna, profe. Ok. Silenciados. Las mezclas, que son la otra opción. Las mezclas pueden ser de dos tipos. Homogéneas. Algo. No, me desapareció una. Dame un segundito. Voy a volver a la primera. Recordatorio. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y aquí, una vez más, el discurso de la profesora de descomponer la palabra homo. Homo con H, no como el homo del detergente. Lo voy a activar. Homo significa igual, por el mismo. Hetero significa distinto. Ahora sí. ¿Qué pasó ahí? Déjeme volver a la diapositiva correcta. Ya. Entonces, como dije, homo significa igual. Genio o genia viene de tipo o clase. Eso significa que son sustancias del mismo tipo o de la misma clase. ¿Qué significa en términos prácticos? Que esas mezclas están formadas por dos sustancias o más que no son identificables entre sí. O sea que no puedo detectar cuál es cada una. Se mezclan tanto que no las puedo identificar. Por ejemplo, voy a hacer una mezcla homogénea de agua con alcohol. Paso 1, el envase, la botella con agua. Paso 2, agrego un poquito de alcohol, que es
el rosado. Existe de verdad el alcohol rosado, todo esto se llama, se utiliza para hacer mecheros. Se ponen en pequeños frasquitos con algodón y una mechita y se forman mecheros para poder calentar sustancias. Y en el colegio hay de estos mecheros con alcohol, así que cuando volvamos algún día vamos a utilizarlos, no pueden quedar ahí guardados. Ya, cierro paréntesis. La mezcla homogénea entonces, aquí estoy mezclando agua y alcohol. Son dos líquidos de distinto tamaño, de distinto color. A la primera imagen se ve como ingresa, pero finalmente en el último están mezclados. Y aquí yo no puedo saber cuál es cuál. No puedo diferenciar, no puedo decir la parte de arriba o la parte de abajo quedó el alcohol, sino que se mezclaron tanto, como dice la definición arriba, se mezclaron y son dos sustancias que no son identificables. No sé cuál es cuál. Ejemplos en la vida diaria, un perfume, tienen todo tipo de esencias, agua, alcohol, aceite, se le agregan a veces como para aumentar la fijación y que dure durante más tiempo el olor, pero tampoco puedo separarlos ni identificar dónde está qué cosa. Un cafecito, está el agua, azúcar, el café, pero al mezclarlos no puedo identificarlos ni tampoco puedo separarlos yo con mis propias manos, de forma física. En el laboratorio, claro, se podría. Una gelatina. Mezcla azúcar, agua, colorante, algún saborizante, pero tampoco puedo separarla. O el aire que respiramos es una mezcla de varios gases, nitrógeno, el oxígeno que respiramos, dióxido de carbono que eliminamos al respirar, pero no puedo identificar cuáles son. También si lleno un globo con aire, soplándolo, o lleno un globo con helio, o a veces una mezcla de los dos, no puedo identificarlos. O sea, tengo dos globos iguales, transparentes. Ingreso un poco de helio y soplo otro poco y no se van a distinguir. Entonces, estas mezclas homogéneas se pueden dar en líquidos, como el perfume o el café, en sólidos, como la gelatina, o también en gases, en todos los estados de la materia. Segunda opción, mezcla también puede ser de tipo heterogénea. Hetero significa distinto y géneo o genia de distinto tipo. Entonces, las mezclas heterogéneas son aquellas que tienen distintos tipos o distintas clases de componentes. Y estos componentes sí son identificables. Así que puedo a simple vista dividirlos o saber cuál es cuál. Ejemplos. Bueno, el primero que aparece aquí un poco de aceite. Aparece un vaso con agua y le agrego aceite y no va a haber caso que se mezclen, no se puede. Va a quedar en una parte el agua y en otra parte separado el aceite, claramente identificables sus componentes. Y fíjense que la sangre también es una mezcla heterogénea. Puedo identificar sus componentes. No a simple vista, sí, pero con ayuda de un microscopio puedo identificar glóbulos rojos, que son los que le dan ese color, glóbulos blancos, que son los chicos buenos que nos defienden de cualquier infección. Sí, alguien me preguntó si con un microscopio se puede ver. La respuesta es yes. Entonces la sangre es una mezcla heterogénea. Aquí hay otra gelatina, pero esta tiene otros componentes. Tiene como una parte de leche abajo, que le da color blanco. Tiene frutillas entre la gelatina y unas hojitas. También es una mezcla, pero heterogénea porque puedo descubrir de qué está compuesta. Las homogéneas con un microscopio se ven. No todas. Siempre hay excepciones y especialmente en ciencias naturales. Otra mezcla heterogénea, otro cafecito, pero este es uno más rico, un capuchino. Entonces tiene su parte de la base de café, la de leche, la de crema. Chiquillos, paren con el chat. Me envían un mensaje, están escribiendo demasiado y están interrumpiendo. Y finalmente una cazuela.
Aquí ya es el típico ejemplo de mezcla heterogénea, porque se puede diferenciar cada uno de los componentes, el choclo, la papa, o lo que le quieran agregar, como les guste hacerlo a su mamá. Y a propósito comerciales, en 2 días más es el Día de la Mamá. En conclusión o resumen, porque recordé que por ahí, cuando hablamos la primera clase sobre nuestras reglas, para las clases pedían un resumen al final de cada clase. Este es el mismo mapa conceptual, pero más representativo, ahora que ya recordaron, espero, los elementos, los átomos y todos esos conceptos. Entonces la materia puede ser sustancia pura, o puede ser mezcla. La sustancia puede ser un elemento, como dice aquí, átomos iguales, un mismo color, un mismo tamaño. Puede ser un compuesto, que no es más que una mezcla de los elementos de antes. Estas son sustancias puras. Y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Aquí hay diferentes átomos y diferentes moléculas. Pero si se fijan en la distribución de los átomos, en la homogénea aparecen mezclados de distintos colores y tamaño. En cambio, la heterogénea, todos los de un tipo están hacia arriba y todos los átomos de otro tipo están hacia abajo. O sea, se pueden separar. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Voy a activar los micrófonos. ¿O no? Ya. Preguntas. ¿Preguntas, chiquillos? No, profesora. Mucha conversación en el chat. No. Me pregunto si quedó claro o estaban distraídos. ¿No quedó claro? Quedó claro, profesora. Excelente. Estoy feliz. Alcanzaremos a ver, esto es dossier 1, química, y aquí comienza dossier 2 de química, que habla sobre estas mezclas, las homogéneas y heterogéneas. ¿Eso fue? Para. ¿Qué opinan, chiquillos? Sí, La voz era lento, porque vos sabés que lejos. lo voy a silenciar un segundo. En esta presentación sigo con la separación de mezclas, que es lo primero del dossier número 2. ¿Puedo continuar ahora, en los minutos que me quedan? ¿O lo dejamos hasta aquí si ya fue demasiada información para sus cabecitas? Necesitan un respiro. ¿Qué me dicen? ¿Qué dice el público? No sé. No, ¿o ya fue? Es una locura. Verte cocinar y no sé, no me da hambre. ¿Con mucha información? No. No. Yo entendí. Pero antes tengo que mostrarles otra cosa sobre el dossier número 1. Y a propósito que el domingo es el Día de la Mamá. Un día muy importante a nivel mundial. Ya. ¿Se ve el dossier ahí en pantalla? Sí. Sí, y... Me equivoqué porque lo que quería mostrarles era el dossier 1, no el 2. Ah, sí, este es. A ver. No, este es el dossier 2. En el dossier 1, en la parte de química, había una actividad al final. ¿Puedo romper el espejo de la Monse? Ya, tarea para la casa. Ofrezca ayuda a la mamá con el almuerzo del día. Y construya una mezcla homogénea y otra heterogénea. Y adjunte fotografía. ¿Qué pasó ahí? Vamos a hacer una actividad práctica. Y aprovechando que va a ser el Día de la Mamá, Yo ya lo hice. ¿qué hace para ayudar? Construye una mezcla homogénea. ¿Cuál podría Ya lo hice. ser el almuerzo? Y otra heterogénea. Lo hice. No, lo dije al revés, perdón. Una mezcla homogénea es donde no se notan los componentes. Ya lo Sí. hice. Después otra heterogénea donde sí se vean. Pregunte primero cuál va a ser el menú. Y después adjunta fotografía. Pueden poner la fotografía, porque el dossier 2 va a ser evaluado. Ahí agregan al final mezcla homogénea, mezcla heterogénea, una fotografía, para que haya evidencia
de que hicieron la mezcla y de que ayudaron a la mamá en su día. ¿Parece? Ya lo hice. Muy bien. ¿Pero tienes pruebas de eso, no? Tía, yo hice un dibujito. Ah, bueno, dibujito igual. Era una excusa para que ayudaran a la mamá nomás. A Hice un propósito, dibujo. Oye, te están escuchando, así que no te ¿alguien tiene alguna duda más? Ahí está. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Pateando. Ya, quedamos entonces hasta las mezclas. Terminamos ya de revisar lo que son las mezclas y la próxima clase vamos a ver aquí. Quedamos en mezclas homogéneas y heterogéneas y la próxima vez cómo estas mezclas se pueden separar, tanto homogéneas como heterogéneas. Hay básicamente 4 tipos de separación de mezclas, que es el tema y el objetivo de la próxima clase.